Saludos amigos de la tradición. Aquí estamos una vez más comentando los asuntos de este mundo loco. Dicen en The National Interest que Europa debería hacerse cargo de los gastos de Ucrania y aparte también de suministrarles munición suficiente. ¡Qué bien! Los anglosajones son unos auténticos genios. Ellos inician el conflicto y ahora que lo pague otro. Es la historia de nunca acabar. Parece que el problema debe tener algo más de profundidad que la simple, lo que normalmente se suele entender por geopolítica, ¿no? Esto es demasiado, parece que entra en el ámbito de lo religioso para entendernos. Quizá por eso mucha gente cree, y con razón, que los tiempos son llegados. Es demasiado fuerte como para reducirse a, una cosa puntual, algo que solo afecta en algunos lugares. No, lo cierto es que afecta a todo el orbe y afecta de manera profunda, profundísima de hecho. Hoy teníamos la noticia de que se murió Silvio Berlusconi. Unos van, otros vienen, pero la historia sigue y sigue. Y bueno, de eso queríamos hablar hoy un poco. La necesidad de hacer algo diferente. Ya hemos comentado en otras ocasiones que lo único que tiene sentido en medio de esta vorágine de caos, destrucción y satanismo, porque ciertamente no se le puede llamar de otro modo, la única solución pasaría por un regreso a la tradición. Pero claro, obviamente no va a aparecer ningún nuevo Silvio Berlusconi que nos lleve a la tradición. Y decimos Silvio Berlusconi simplemente porque, hoy fue el día de su deceso, ¿verdad? Es significativa la diferencia de, vamos a llamarle, panegírico, entre, por ejemplo, aquí en España una Yolanda Díaz, y en Rusia el mismo Putin. Por supuesto, el hecho de que Putin tuviera buenas palabras para Silvio Berlusconi ya es a los ojos de los occidentales la confirmación absoluta de la maldad intrínseca del bueno del il cavaliere, como le llaman allá. Entonces la cuestión es cómo hacer algo. La gente cuando se plantea la posibilidad de hacer algo tiende a entenderlo de manera puramente política. Es algo típico de la modernidad. Parece que lo único que puede hacerse es depositar el voto, ¿verdad? Y que un político, pongamos por ejemplo el último fenómeno en ese sentido, Donald Trump, lo arregle todo. Después resulta que no arregla nada. Pero bueno, ya vendrá otro, ¿verdad? Y así se pasa la vida. El problema es que esa es una absoluta irresponsabilidad. Y otros tienen que recoger las consecuencias de esa irresponsabilidad. Entonces, lo que nosotros queríamos tratar en este vídeo, y ya nos dejarán en la sección de comentarios saber qué opinan, es que lo que es necesario hacer es organizar algo de índole intelectual, algo que esté totalmente aparte y que pueda funcionar cuando el indiscutible colapso de Occidente se produzca. Entonces, ¿cómo sería ese algo? Vaya, parece que está lloviendo. Bueno, no se quejarán de los vídeos, ¿eh? Siempre ocurren cosas. Un día se nos cruza una serpiente, hoy parece que nos va a llover. Bueno, esperemos que solo sean unas gotas. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo se podría organizar algo aparte? Y la verdad es que la respuesta la tenemos en la iglesia de los primeros tiempos, primera iglesia. Obviamente no puede ser igual, pero tendría muchos puntos en común. La cuestión es comprometerse, lo mismo que ellos se comprometían con el Cordero de Dios, ¿verdad? Ahora sería comprometerse, en realidad con lo mismo, pero expresado de manera diferente. La inocencia y la pureza en el corazón. Y sobre ese compromiso, organizarse de manera que ante la eventualidad, más que probable, de una nueva caída del Imperio Romano, para entendernos, pueda subsistir algo que podamos llamar civilización. Hoy, por ejemplo, veíamos la euforia de los ucranianos o los pro-ucranianos o pro-OTAN acerca de la toma de un par de aldeillas en el frente y cómo esa euforia se desvanecía cuando los rusos retomaban las aldeillas siguiendo una clásica doctrina militar, un movimiento militar clásico de retirada para después volver a recuperar la posición. Bueno, está lloviendo más, así que vamos a tener que terminar este vídeo. Esperamos continuarlo en breve. Así que mientras nos dirigimos a cubierto, simplemente
Comentar que, tal y como decía The National Interest, este desastre va a tener que ser pagado, en este caso por Europa. Pero lo que ya no queda mucho, lo que ya no deja ningún lugar a la duda, es que esta guerra está perdida y que Rusia no se va a conformar, obviamente, con un arreglo a la Vaticana, para entendernos. Por lo visto, el Vaticano ha enviado un emisario para unas eventuales conversaciones de paz. En fin, como siempre tarde, siempre mal, tarde y arrastro. Lo mismo que la carta de los militares españoles. Los militares españoles han enviado una carta al gobierno diciendo que uy, qué mal se está poniendo esto, por favor. Tienen que detenerlo. Es decir, justo ahora que ya es imposible detenerlo, esta buena gente se le enciende la bombilla y dicen que hay que detenerlo. ¿Dónde estaba esta buena gente hace un año? Obviamente, hace un año estaban pensando que iban a ganar. Obviamente pensaban que iban a ganar y, claro, había que estarse calladito, ¿verdad? Había que esperar a que Rusia cayera, y que el pelotazo volviera. Bien, fiesta para todos. Pero no fue así la cosa, claro que no. No fue así la cosa. Entonces tenemos una situación muy grave e imposible de revertir. Imposible de revertir porque, vamos a ver, ¿qué persona no ha entendido que es absolutamente imposible machacar a los rusos en su propio terreno? Cualquier persona con acceso a internet pudo ver los vídeos y vídeos y vídeos de trenes y trenes y trenes transportando material bélico, material de ingeniería militar. Obviamente aquello suponía que los rusos estaban fortificando, y de qué manera, sus posiciones, y que estaban construyendo fortificaciones, trincheras, campos minados y un larguísimo etcétera. ¿Quién no ha visto los vídeos de los misiles hipersónicos rusos? Ya nadie duda de que los tienen. ¿Quién se acuerda de aquel vídeo de la von der Leyen diciendo que los rusos fabricaban sus misiles con chips de lavadora o de nevera? Ya nadie se acuerda de nada. Era la euforia de que se iba a ganar porque se había tomado Kharkov, ¿verdad? ¡Qué gran victoria! Todos se volvieron locos entonces. Y entonces nadie quería hablar de la necesidad de la paz. ¿Dónde estaban esos militares españoles en aquel momento? ¿Estaban relamiéndose quizá? Los estadounidenses, por su parte, especialmente los estadounidenses, creen que se van a ir de rositas porque, bueno, están del otro lado del charco, ¿verdad? Pero obviamente esto les va a afectar. De hecho, ya no les están dando las cuentas. Toda esta información de la que hablamos es fácilmente accesible. Solo hay que ser un poco serio y querer entenderlo. Entonces, la necesidad de organizarse aparte es una responsabilidad ineludible. Nosotros hicimos este canal precisamente para cubrir ese hueco, porque veíamos que nadie estaba hablando de esto. Nadie estaba haciendo una lectura profunda, a nivel tradicional, a nivel del conocimiento, con mayúscula, de lo que estaba pasando en el mundo. En realidad, esto lleva pasando en el mundo muchos años. Pero ahora está en un momento en un antes y un después, vaya. Desde que empezó la enfermedad inmencionable, esto es indiscutiblemente apocalíptico. Ahora se puede comprobar que las escrituras son efectivamente una ciencia, que las escrituras religiosas no son los delirios de un fanático, es un lenguaje simbólico basado en el conocimiento, y sobre ese lenguaje simbólico, sobre ese conocimiento, se escribió una visión particular de lo que ocurriría, de lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo. A partir de ahora trataremos de dedicar algunos vídeos a hablar más en profundidad de este lenguaje religioso, con la esperanza de que se entienda. Pero desde ya les convenimos a tomarse muy en serio la idea de organizarse aparte. No tendrían que hacer nada, y al mismo tiempo tendrían que hacerlo todo. Como ya hemos dicho, se trata de un compromiso, de una comunicación, communicatio in sacris, ¿verdad? Y de un ideal, si le quieren llamar así, de construir un futuro. ¿Y por qué razón? Porque es responsable hacerlo. Porque debemos hacerlo. Un futuro que obviamente no puede pasar por esta locura. Se trata de tomar lo que tiene de aprovechable Occidente y pasarlo por un planteamiento doctrinal que sea razonable, responsable y justo. De eso va. En fin, un saludo para todos y cuéntenos a ver qué opinan.